estudios bíblicos que la verdad yo estoy muy fascinado a descubrir cómo Dios tiene todo bajo control y es tan perfecto en todo lo que Él hace. Estuvimos hablando acerca de la existencia de los ángeles. Bueno, esta noche los niños no salen, ¿verdad? Porque entonces saldríamos todos. Así es que vamos directamente al tema que nos trae en esta noche. El ejército invisible de Dios, que son los ángeles. Hablamos de la existencia de los ángeles, ¿verdad? La introducción de cómo hemos pasado por ciertas experiencias que yo creo que usted también ha tenido experiencias en las que ha clamado a Dios y mire, inmediatamente, ¿verdad? La ayuda por parte de Dios está ahí o llega a tiempo. Entonces quiere decir que cuando nosotros clamamos, ya sea en oración, mis hermanos, pudiéramos pensarlo de esta manera, ¿verdad? O quizá no sé de qué manera usted se imagina o lo piensa o lo cree, ¿verdad? De cómo Dios opera. Pero para Dios no hay absolutamente ninguna dificultad, no hay ningún obstáculo, no hay nada que lo limite a Dios, ¿verdad? Al principio, yo recuerdo que hace muchos años, en mi juventud, ¿verdad? Yo escuchaba a muchos predicadores y cuando hablaban acerca de la teología, yo tuve la intención de ir al seminario desde muy jovencito, pero la idea mía era solamente por aprender, ¿verdad? Hablando con una persona me dijo, si vas a ir solamente por aprender sin sentir el llamado a servir, dijo, no creo que esté correcto porque después si no tienes el llamado, dijo, vas a usar el conocimiento solamente para algo más, pero no precisamente para servir. Bueno, yo que sabía, ¿verdad? Que un día el Señor me iba a llamar a servir. Pero, en fin, lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Es que cuando yo hablaba escuchaba de la teología y de la manera como aprendí o escuchaba yo a ciertos pastores hablar de la teología, como que no creía yo mucho en la teología, aunque la teología lo que es el aprender a conocer de Dios y lo hacemos a través de su palabra, ¿verdad? Esa es la teología. Pero la teología, la idea que yo tenía, porque así era como me la ponían, es que, esto no lo apoya la teología, porque esto, ¿verdad? Y entonces como que decía yo, entonces Dios está limitado. Si estamos estudiando a Dios, entonces Dios está limitado. Y recuerdo que en alguna ocasión yo hacía alguna pregunta, por ejemplo, acerca de los muertos, ¿verdad? ¿Qué de aquellos que han resucitado, ¿verdad? Como Lázaro, y otros que hubieron ahí, que el Señor Jesucristo hizo. Dijo, esto la teología no lo apoya. Y entonces yo tenía una idea diferente o una idea mal acerca de la teología, ¿verdad? Pero todo lo que hacemos aquí es teología, es aprender de Dios, es conocer más de Dios. Entonces, eso es teología. Entonces, cuando hablamos de la existencia de los ángeles, el origen de los ángeles y la naturaleza y de los ángeles, y bueno, tratamos de definir, ¿verdad?, quiénes son, cómo son los ángeles. Y dijimos que la manera como nosotros lo hemos percibido, porque es la manera como nos los han mostrado a través de, ¿verdad?, algunos cuadros, algunas pinturas, pero también porque la Biblia nos habla acerca de que son seres, ¿verdad?, que vestiduras blancas y que tienen alas. Y entonces siempre lo hemos tratado de caracterizar de esa manera, ¿verdad? Pero en realidad, en el ambiente espiritual donde ellos se mueven, pensaríamos, ¿para qué necesitan las alas? ¿Verdad? Las alas se ocupan aquí en esta área física donde hay que viajar de una manera, ¿verdad?, hacia el frente o en avión, etc. Entonces, bueno,
toda esta información que hemos obtenido acerca de la existencia, el origen, ¿verdad? Y la naturaleza de los ángeles, ahora queremos o quiero añadir algo más a esto, ¿verdad? Una cosa que creo que es cubierta de manera apropiada en muchos libros, fuentes, y yo creo que lo hemos escuchado a través de algún estudio o algún sermón. ¿Ha escuchado usted que el Señor Jesucristo estuvo en el Antiguo Testamento? ¿O alguna vez lo han relacionado con que el Señor Jesucristo, cuando se presentaba ya, no se conocía como el Señor Jesucristo, pero había alguien? Bueno, vamos a aprender un poco acerca del ángel de Jehová. Pero antes de entrar ahí, me gustaría, ¿verdad?, explicar esto. Esta es mi percepción personal, de que Dios, desde que estuvo en el huerto allá, Dios, el Padre, desde que estuvo en el huerto del Edén, con Adán y Eva, donde podían verse cara a cara, porque el hombre no había pecado todavía, y podían ver a Dios cara a cara. Yo creo que la primera persona de la Trinidad estaba ahí. Pero después de que el hombre pecó y el pecado ya no pudo estar enfrente de Dios, y Dios separó al hombre, lo sacó del huerto, y creo yo, hago esta aclaración en mi percepción personal. La primera persona de la Trinidad, el Padre, nunca más ha estado aquí en la tierra. La Biblia dice que Dios está en todas partes, ¿ok? Su creación, su presencia, lo llena absolutamente todo. Pero cuando vemos que Dios habla al pueblo de Israel desde el monte de Sión, ¿qué pasaba en aquel monte? Dice que humeaba, dice que habían tronidos, de tal manera que la gente estaba asustada. Y esto no era la presencia, la sustancia, ¿verdad?, de Dios. Esto era solamente la gloria de Dios. Un destello de una luz que emana o que sale de Dios directamente. La gloria de Dios se presentó ahí, ¿verdad? Y eso provocaba todo aquello. Y ahora, mi percepción es que si Dios hubiese venido a la tierra, el Padre hubiera estado o viniera en este tiempo, yo creo que la tierra se derrite ante la gran santidad de nuestro Dios. Es lo que yo creo. Ahora, vamos a hablar en esta noche, ¿verdad?, acerca de este ángel, ¿verdad? Hemos estado hablando del ángel. De hecho, este ángel no es como ningún otro ángel. Y vamos a ir a algunas escrituras en esta noche, pero antes de continuar, ¿verdad?, me gustaría que oráramos. Incline su rostro un momento y oremos a nuestro Dios. Padre, venimos ante ti en este momento, suplicándote que abras nuestro entendimiento y que con tu palabra, Señor, nosotros seamos edificados. Gracias por todo lo que tú has hecho, has creado y has puesto, Señor, para nuestro beneficio. Bendecimos y exaltamos tu grandeza y tu dominio y tu poder, Señor, que lo llena todo y que no tiene, Señor, no está limitado absolutamente por nada, ni por el tiempo ni por el espacio. Tú eres Dios y tú lo llenas absolutamente todo. Ayúdanos a entender lo que nos es difícil de comprender, Padre. En Cristo Jesús te lo suplicamos, dándote las gracias. Amén. Bien, entonces este ángel del que vamos a hablar en esta noche es el ángel del Señor o el ángel de Jehová, y es excepcional. Recuerdan que cuando el pueblo sale y el Señor le empieza a dar instrucciones y le dice, pero pórtense bien, tengan cuidado, sigan los mandamientos, porque dice, mi ángel va con ustedes. Entonces encontramos este ángel únicamente en el Antiguo Testamento, nunca aparece en el Nuevo Testamento. Él comienza a aparecer con Abraham y él deja de aparecer en las Escrituras con Zacarías. Entonces creemos que él tiene que ser algo muy, pero muy, muy especial. En Génesis capítulo 16, vamos a la Escritura. Génesis capítulo 16. Y como el tiempo aquí sí se nos va muy rapidito, vamos a ir un poquito más rápido. Capítulo 16, verso 7.
capítulo 16, verso 7 de Génesis. Y dice la Escritura, y aquí es donde se nos presenta, ¿verdad? Por primera vez. Verso 7. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo, no dice, ¿verdad?, un ángel, dice el ángel de Jehová. Le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también, otra vez, el ángel de Jehová, dice, multiplicaré tanto tu descendencia. ¿Verdad? Este no es un ángel mensajero. Este no es alguien que se presenta como vengo de parte de Dios, como llegó Gabriel con María. Sino que él, el ángel de Jehová, ¿verdad?, y está dando la promesa, porque le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y entonces, aquí se nos presenta por primera vez ¿verdad?, este ser, el ángel de Jehová, la encontró junto a un pozo de agua en el desierto, junto a la fuente de camino, ¿verdad? Y entonces él le da instrucciones, regresa, te voy a multiplicar, le da la promesa, ¿verdad? Su simiente sería en gran manera excesiva. Entonces, ahora aquí está la promesa para Agar, la promesa para Ismael, que sería hombre fiero. Versículo 10, y el ángel de Jehová le dijo, multiplicaré tu simiente de manera excesiva y no será contada por tanta multitud. Mire, una promesa muy parecida a la que Abraham, ¿verdad?, se le hace a Abraham con Isaac. Bien, la promesa vino a la simiente de Ismael, que ella también sería, ¿verdad?, como la promesa había venido para la simiente de Isaac y la simiente de Abraham. Y el ángel de Jehová le dijo, he aquí, tú estás embarazada, vas a tener un hijo, ¿verdad?, llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será un hombre fiero, y su mano será contra todo hombre, y la mano de todo hombre será contra él. Él morará en la presencia de todos sus hermanos. Y ella llamó el nombre del Señor que habló con ella. Dice, tú eres, ¿qué? Dios. El Dios que ve. Y entonces, ¿quién era? El ángel de Jehová. Bien, entonces aquí hay algo bastante interesante. Este ángel del Señor es llamado Dios. Recuerde que todas las veces que nos encontremos con un ángel mensajero, un ángel que sirve a Dios, y que alguien lo reconozca como Señor o como Dios, eso no va a pasar. El mismo ángel le va a decir, yo soy igual que tú, yo también sirvo a Dios. Éxodo capítulo 3, Moisés cuidó el rebaño de Jetro, su suegro, el sacerdote de Madián, y él guió al rebaño a la parte oeste del desierto, y vino al monte de Dios, a Horeb. Y dice ahí, y un ángel, no el ángel, ¿verdad? ¿Qué ángel? Bueno, el ángel de Jehová dice que le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Él vio aquí la zarza ardía y la zarza, ¿verdad?, no era consumida. Y bueno, Moisés dijo, me volveré e iré a ver esta gran escena. ¿Por qué es que la zarza no se quema? Bien. Y cuando Jehová vio que él se volvió a ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Entonces ahora el versículo 2 dice que el ángel de Jehová estaba en la zarza. Y el versículo 4 dice que Dios lo llamó de en medio de la zarza. ¿Y qué dijo? En el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice que, bueno, él tuvo miedo de ver a Dios. De nuevo, el ángel del Señor es llamado Dios. Esto es bastante interesante. Entonces, Jueces capítulo 6, verso 11, ¿verdad? Viene un ángel de Jehová, se sentó bajo un árbol que estaba en Ofra, que pertenecía a Joás, Jueces 6, 11. Y él pertenecía a Joás el Abieserita. Su hijo Gedeón pisaba el trigo junto al lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado.
Y Gedeón le dijo: oh Señor mío. Aquí de nuevo está el ángel del Señor, a quien se hace referencia como el Señor, ¿verdad? En el capítulo 13 de Jueces, versículo 21, también dice: pero el ángel de Jehová no apareció más a Manoa y a su esposa. ¿Quién era Manoa? ¿El papá de quién? De Sansón. Entonces Manoa supo que era un ángel de Jehová, y Manoa le dijo a su esposa: ciertamente moriremos, porque hemos visto ¿a quién? A Dios. Ahora aquí de nuevo, ¿verdad? Ya hemos mostrado 4 incidentes separados. Hay un ángel especial llamado el ángel de Jehová, quien es, ¿verdad?, equiparado en estos 4 lugares con Dios. Se le reconoce como el ángel del Señor, el ángel de Jehová, y se le reconoce como Dios mismo. Dice, bueno, ¿acaso este es tan solo Dios? Vamos a descubrir. Zacarías capítulo 1, versículo 12. Zacarías es el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 1, en el verso 12 dice: el ángel de Jehová dijo. El ángel de Jehová respondió y dijo: oh Jehová de los ejércitos. Mire, el ángel de Jehová. Tienen una conversación ahí entre los dos. Ahora, aquí hay una conversación, ¿verdad?, que se lleva a cabo entre Jehová de los ejércitos y el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es definido como Dios. Ahora, si vamos al capítulo 3, ahí también en Zacarías, el verso 1, y dice: y él me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie ante el ángel de Jehová, y Satanás a su diestra para resistirlo. El Señor le dijo a Satanás: Jehová te reprenda. Ahí también hay algo muy interesante, porque Jehová dijo: Jehová te reprenda. De nuevo, aquí hay una conversación, ¿verdad?, entre el ángel de Jehová y Dios. Y entonces nos preguntamos: ¿quién es el ángel del Señor? ¿Quién es el ángel de Jehová? Bueno, entonces creo yo que es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Ningún otro que el Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo pues es un espíritu, pero el único que se ha encarnado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él es conocido como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces aquí tenemos esta conversación, ¿verdad?, entre la segunda persona de la Trinidad y la primera persona, que es Dios el Padre, Dios el Hijo, y aquí es lo que se le llama una cristofanía o una teofanía, ¿verdad?, una encarnación o una preencarnación, o sea, antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera encarnado, ¿verdad?, una aparición de Él en la tierra. Entonces, el único miembro de la Trinidad que jamás se manifiesta a sí mismo es la primera persona, es Dios. Porque la Escritura nos dice en Juan capítulo 4, versos 22, 23, 24, usted lo ha leído, ¿verdad?, que dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y dice que tales adoradores busca que le adoren, porque Él es espíritu. Entonces, Dios es espíritu. La Biblia dice que ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. ¿Cómo dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. Entonces, si a Dios nadie le vio jamás, entonces, ¿con quién tuvieron estos? Bueno, ahí decía, ¿verdad?, el ángel de Jehová. Sin embargo, se referían al ángel de Jehová como Dios, como el Señor. Entonces, si a Dios nadie le ha visto jamás, es incluso ni Moisés, que fue el que pidió poder ver, y Dios le dijo: bueno, ven, sube conmigo al monte, ¿verdad? Pero dice que lo metió en una hendidura, y dice: cuando pase, dice, te cubriré, dice, con mi dedo, y lo único que alcanzarás a ver son mis espaldas. Entonces, ¿sucedería eso? ¿Realmente vería Moisés las espaldas de Dios?
no lo dice tampoco, ¿verdad? Solamente lo que Dios le prometió que vería. Entonces, ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Es un espíritu. Él nunca se manifiesta, Él nunca es visto. Entonces, la única persona de la Trinidad quien manifiesta la Trinidad es ¿quién? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Capítulo 1, verso 14 de Juan, dice que y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Y vimos su gloria. Entonces, Él es el único personaje de la Trinidad que fue encarnado. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos la revelación preencarnada, una manifestación preencarnada de Cristo. Algunos van a estar de acuerdo, otros no van a estar de acuerdo dentro de la teología. Van a haber algunos teólogos que no van a estar de acuerdo, pero ninguno más puede recibir o va a estar de acuerdo en recibir adoración si no fuera Dios, ¿verdad? Los ángeles no lo aceptan. Entonces, en el Nuevo Testamento Jesucristo, ¿verdad?, aparece como Dios en carne humana. El hombre Cristo Jesús, esa es la razón por la que el ángel de Jehová nunca vuelve a aparecer. Después, ¿verdad?, vimos ahí hasta Zacarías donde todavía se presenta, pero en el Nuevo Testamento ya no aparece. Entonces creemos que es el mismo Señor Jesucristo. Entonces el ángel del Señor, ¿verdad?, vamos a descubrir su ministerio a lo largo del Antiguo Testamento y pudiéramos hacer un estudio paralelo, ¿verdad?, del ministerio de Jesucristo en el Nuevo Testamento con su pueblo y en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el ángel de Jehová da revelación, revela la palabra de Dios, él llama, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es el que llamó a Moisés, él es el que llamó a Gedeón, llamó a Sansón y es el que estuvo llamando a todos aquellos que le iban a servir. Así como Cristo nos llama o llamó a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Él es el libertador, ¿verdad? A través de Moisés él sacó a su pueblo, pero dice que el ángel iba delante de ellos. Entonces él libera a su pueblo a través de los hombres que él llama. Moisés, Gedeón, Sansón, pero Cristo es el liberador o el libertador y mediante su obra Él ha librado a su pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Entonces Él es un protector. En el Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Un salmo que nosotros usamos mucho para sentirnos la seguridad, ¿verdad? Después de haber pasado por alguna situación, ¿verdad?, nos sentimos cómodos de tener a Dios como nuestro Dios y como Padre, ¿verdad?, y que Él nos cuida y nos sentimos seguros. Entonces, Cristo en el Nuevo Testamento es el que nos rodea y nos protege, ¿verdad? Él cuando estaba con sus discípulos, Él hizo la oración en el capítulo 17 de Juan, ¿verdad?, para que Dios nos guarde, ¿verdad? Y hace el énfasis de que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Incluso Él es un intercesor, porque en Zacarías 1, como leímos, ¿verdad?, encontramos al ángel de Jehová intercediendo por el pueblo de Israel, y Cristo es nuestro intercedor en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8, verso, déjeme se lo busco, Romanos 8, y vemos aquí al Señor Jesucristo, que es el que está intercediendo por nosotros siempre, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 34. ¿Quién es el que ¿Condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces es nuestro intercesor, ¿verdad? En Hebreos hay otra escritura también que nos habla acerca de que Él vive siempre para interceder por nosotros. Entonces
Jesucristo era el que intercedía ya, ¿verdad? Él dice que reprende al enemigo, y aquí en el Nuevo Testamento Él intercede por nosotros. Entonces Él es el abogado en Zacarías capítulo 3, ¿verdad? El ángel es el que está delante de Dios defendiendo a los creyentes en contra de los ataques de Satanás, precisamente lo que Cristo hace en el Nuevo Testamento también. En el Antiguo Testamento, en el Génesis 22, el ángel de Jehová confirma el pacto con Abraham, y en el Nuevo Testamento Jesucristo es el que selló el pacto con su sangre. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, como leímos en Génesis 16, cuando Agar iba huyendo de su ama, ¿verdad? El ángel de Jehová consoló a Agar y le dijo, ¿verdad? Tranquila, vuélvete, sométete, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento Jesucristo es nuestro consolador. O sea, en el Nuevo Testamento, recuerden que lo que es capítulo 14 de Juan 16, ¿verdad? Donde habla acerca del consolador, de la promesa que Él enviaría. Dice, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, entonces el consolador no vendrá. Pero mientras Él estaba con sus discípulos, Él los consolaba. Él era el que los curaba, los sanaba, ¿verdad? Era el que los enseñaba, el que los hacía sentir seguros. Pues cuando Él les empezó a hablar acerca de que Él tenía que irse, que de la manera como iba a morir, todos estaban tristes. Entonces cuando Él fue apresado, ¿verdad? Y fue muerto, entonces todos estaban desconsolados. Pero el Señor les había hecho la promesa de que recibirían la promesa, cuando dice, pero que tenían que esperar ahí en Jerusalén. Y entonces dice que Él enviaría al Consolador. Entonces Jesucristo era el Consolador, en el Antiguo Testamento es nuestro Consolador ahora, pero a través del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, la manifestación de Cristo antes de su encarnación. En el Antiguo Testamento Él estaba trabajando. Y Él lo dijo también, ¿verdad? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces nunca Dios ha dejado de trabajar ninguna de las tres personas de la Trinidad ha dejado de trabajar. Entonces esto es tan importante, ¿verdad?, que nos prueba sin lugar a dudas que la Trinidad siempre ha estado presente en toda la historia de la humanidad, ¿verdad?, como la Trinidad. Y no es que Dios simplemente está jugando diferentes funciones en la historia, sino que Él siempre es tres en uno. Y déjeme decirle, porque hay una denominación por ahí, ¿verdad?, que ellos están aferrados a que es uno solamente, ¿verdad?, el solo Jesús. Y que cuando se llega a encontrar con alguno de nosotros que creemos en la Trinidad, ¿verdad?, a veces somos hasta insultados porque dicen que somos trinitarios, porque creemos en un Dios que es tres personas. Y bueno, a ellos les han enseñado de esa manera. Tristemente, porque Dios, ¿verdad?, hemos visto cómo está a través de toda la historia de la humanidad presente. Así es que hasta aquí con este estudio en esta noche. Vamos a orar en este momento. Y bueno, voy a pedirle, aprovechando que está mi hermano Aquiles aquí, que él nos dirija en este tiempo de oración. Recordemos a nuestros hermanos. Veo que hay bastante ausencia esta noche. Esperemos que todos estén bien. No he recibido mensajes más de los que he mencionado en esta noche. Adelante.